¿Cómo se caracteriza esa cicatrización de primera intención? Esto, acuérdense, esto es epidermis. Si hablamos de una cicatrización de primera intención y hablaríamos una de segunda intención, ¿qué características tendría? Primero, bordes lineales. Primera intención y por lo tanto no hay pérdida de sustancia y esto no es más allá de 5 días para su reparación. Primera intención. La de segunda intención, ¿qué características tiene? La pérdida de tejido se encuentran más separados y pues puede llevar a complicaciones, sobre todo de infección. Ok, entonces hay bordes mal definidos, pérdida de sustancia y por lo tanto va más de 15 días. ¿Cierto? Lo que estaban comentando por allí, Humberto, donde teníamos inflamación. Inflamación crónica, inflamación aguda. ¿Dónde sería la inflamación aguda y dónde sería la inflamación crónica? La aguda sería de primera intención. Esto es. Entonces tendríamos una inflamación aguda y aquí tendríamos una inflamación crónica. ¿Sí? ¿No hay dudas? Ahora bien, si vamos a tener todo este proceso, ustedes hablaron que tenemos vasos sanguíneos. Si tenemos estos vasos sanguíneos, ¿qué le va a pasar como primer aspecto en este proceso? Ahora sí hablaríamos nosotros de inflamación. Perdón, el proceso de reparación de la herida. En este proceso de reparación de la herida, ¿cuál es el primer mecanismo que se va a poner en marcha? Hablaron ustedes de 4 mecanismos. ¿Cuál es el primero? ¿Sería la inflamación? Ustedes habían colocado inflamación. Después de la inflamación. ¿Cuál? Proliferación. Proliferación. La otra. Remodelación, ¿no? Nos falta uno porque son 4. ¿Cuáles serían? ¿Cuál es el primero? Coagulación. Esto es, lo primero es la coagulación. Es el primero. Si hay una coagulación, sabríamos entonces que esta sangre, este proceso, este conducto, está dispareado, ¿no? No tiene un conducto, no tiene una secuencia. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que es un coágulo de ¿qué? Vamos a tener la formación de un coágulo de fibrina, ¿cierto? De este coágulo de fibrina que vamos a tener en la parte inferior. Si aquí se están liberando plaquetas, ahora sí tendríamos la formación de un coágulo plaquetario. Y tendríamos entonces el primer proceso de coagulación. ¿En cuánto tiempo se lleva este proceso de coagulación? Es inmediato, ¿no? Así es de que esto es en segundos. Bien, ya tenemos este proceso. Ahora, ¿cuál sería lo siguiente? ¿Cuál va a ser lo siguiente? Después de ese proceso de coagulación, viene el proceso de inflamación.
Y ese proceso de inflamación, ¿por qué se da ese proceso de inflamación? Por extravasación de leucocitos. ¿Y esos leucocitos para qué salen? Aquí tú tendrías un leucocito. Y sería el leucocito. ¿Hacia dónde ir? ¿Por qué sale ese leucocito? ¿Qué es un leucocito? Bueno, es una célula inmunitaria. Saldría porque en primera hubo una exposición de la herida, entonces pudieron haber entrado microorganismos. Y en Ok. segunda porque secretan factores de crecimiento. Factores de crecimiento, ahí están las dos respuestas. Nosotros tendríamos aquí a nuestras bacterias, automáticamente nuestra bacteria entra y tendríamos la llegada de los leucocitos. Al llegar los leucocitos, ¿qué más va a llegar aquí con esta bacteria? Con estos leucocitos. Macrófagos. ¿Perdón? Macrófagos. Macrófagos, ¿ok? Llegan los macrófagos. ¿Qué más tendríamos? Ustedes ya hablaron de todos ellos. Neutrófilos. ¿Perdón? Neutrófilos. ¿Ok? Por lo tanto, llegan los neutrófilos, pero los neutrófilos son los primeros que llegan en esta herida. Primero son los neutrófilos y después vienen los leucocitos, ¿cierto? Después de esto, ¿qué va a pasar? Que tenemos esta irrigación y esta irrigación me está diciendo que toda esta zona va a estar ricamente vascularizada o más bien irrigada, ¿cierto? A todo este conjunto de células que tenemos aquí, a todo este conjunto que tenemos en esta porción, se le conoce como mamelones carnosos o islotes sanguíneos. Mamelones carnosos o islotes sanguíneos. Este proceso lo que va a tener como finalidad que va a empezar a crecer del centro a la periferia. Y por lo tanto, si hablamos que tenemos fibroblastos, leucocitos, histiocitos, monocitos, esto me va a dar origen ¿a quién? A la formación de la dermis, ¿cierto? Es todo lo que nos acaban de explicar, que es todo este proceso. Por lo tanto, aquí estamos teniendo a todo este crecimiento y formación de una nueva dermis como un proceso de regeneración de tejido conjuntivo. ¿Cierto o no? Sí, ok. Ahora sí, si nos pasamos a los vasos, ¿qué va a pasar con los vasos sanguíneos? Si teníamos nuestros vasos sanguíneos y están rotos, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a formar como primera instancia? Ustedes lo mencionaron. ¿Qué va a formar? Que ya viene el proceso de angiogénesis. Y ese proceso de angiogénesis, ¿cómo se lleva a cabo? Formación de nuevo tejido. Por lo tanto, ¿de qué tejido son los vasos sanguíneos? Endotelial. Ok. Por lo tanto, empezamos a formar ese pequeño coágulo. Y ese pequeño coágulo que se está formando con la presencia de ¿quiénes? De los fibroblastos, me va a dar la nueva formación de un conducto. Y ahora sí, mi sangre que estaba dispersa, solamente va a estar
por mi conducto, ¿cierto? Y llevaríamos ya nuestro proceso de angiogénesis. ¿Dudas hasta allí? Es todo lo que ustedes explicaron. ¿Qué le va a pasar a nuestra epidermis? Si nuestra epidermis está en esta porción. ¿Qué le va a pasar? Lo voy a hacer de este lado. ¿Qué le va a pasar a esto? Que vamos a tener a mi célula, que es basal, y por la presencia de esa gran irrigación que tenemos en este momento, ¿qué le va a hacer a mi célula? Proliferar. Mi célula empezará a proliferar. Se recordarán que cuando había una proliferación del tejido, esta regresaba para formar otra nueva célula, ¿cierto? ¿Hacia dónde se va a ir mi célula nueva? Mi célula nueva se va a ir hacia el borde de nuestra lesión. Esto se le va a conocer como la regeneración de tejido epitelial. Y es lo que ustedes explicaron de este queratinocito, que iba a formar otra vez esa ruptura y por la presencia de la vascularidad íbamos a formar a lo que conocíamos como nuestra membrana basal. Y mi célula empezará a llegar a esa nueva membrana basal que se está formando. ¿Cierto? Y como ustedes lo mencionaron, ¿cómo se ve una lesión cada vez que nosotros nos lesionamos o perdemos la continuidad de la piel? Si ahora lo vemos en una parte superior, veríamos esto. Una zona blanquecina, ¿cierto? Y una zona elevada de color rojo. Lo que es de color rojo me está dando la presencia de los mamelones carnosos o islotes sanguíneos. Y la forma blanquecina me está dando la presencia de regeneración de tejido epitelial. Si han observado después de una laceración, observarán ustedes que tenemos aquí pequeños puntos blancos, pequeñas zonas blancas. Y es a lo que mencionaste. Si aquí tenemos un folículo piloso, no me va a dar origen al folículo piloso, sino que esta célula es una célula basal y por lo tanto es lo que nosotros vemos como puntos blanquecinos en los islotes. ¿Cierto? Y allí ya tendríamos nuestras lesiones. Ahora bien, tienen lo que ustedes mencionaban. Diferentes tipos de cicatrización. ¿Cierto o no? Ustedes mencionaron una cicatriz hipotrófica, atrófica hipertrófica y queloide. Y ustedes lo mencionaron al inicio. Si hablamos de una cicatrización o de una cicatriz atrófica, ¿a qué se menciona? A que mi cicatriz
va a estar sobre el borde de mi lesión. Y va a estar lineal a mi lesión. Si es hipotrófica, si ahora es hipotrófica, mi lesión va a estar hacia abajo. Si es hipertrófica, mi lesión va a estar elevada. Y si es queloide, va a sobresalir de los bordes de mi lesión. ¿Cierto? Ahora sí ya entendemos cuáles son los procesos y sabremos que este proceso queloide y el hipertrófico se da por una inflamación crónica. ¿Cierto? Que ustedes mismos los mencionaron. ¿Hay alguna duda? ¿No? Sí, doctor, yo tengo una duda. ¿Y qué pasó? Estos últimos dos tipos de cicatrización que dijo, la queloide y la hipertrófica, cuando estuve leyendo sobre la diferenciación a miofibroblastos, había encontrado que la contracción de la herida puede hacerse también de manera patológica. Entonces, ¿esto es derivado de eso, de la inflamación crónica? Es derivado, acuérdate que lo primero que vamos a tener de esos miofibroblastos es la presencia de la colágena embrionaria. Y esa colágena embrionaria es colágena tipo 3. Esta va a llegar a su maduración convirtiéndose en colágena tipo 3, perdón, en colágena tipo 1. Es allí donde no vamos a tener una prereticulina o fibras de reticulina, ¿cierto? Sino que se va a eliminar y por lo tanto lo que te está causando en este proceso si tendríamos aquí colágena tipo 3, esta colágena tipo 3 empieza a madurar y al madurar se va a convertir en una colágena tipo 1. Y esta colágena tipo 1 es la que va a realizar una contracción de la herida. Si aumenta mi proceso inflamatorio por la liberación de mis células inflamatorias, lo que me va a ocasionar que empezará a darme una cicatrización de forma queloide o hipertrófica. ¿Sí? ¿Alguna, Gracias. ¿Alguna otra duda? No, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Si no hay ninguna... Sí, así es. Buena revisión bibliográfica, muchachos. La verdad es que creo que estuvo bastante bien, sobre todo porque en ocasiones se les escapa un poquito esa parte de las MMPs y que es fundamental, ¿no? Entonces, pues felicidades, equipo. Nada más, y pues de mi parte también es todo. Si no tienen dudas, entonces nos vemos la próxima. No se les olvide que tienen la evaluación en la plataforma, ¿sí? Y empieza a las 3. ¿La quieren que presentar antes o la dejan a las 3? Son 2:15. Ustedes deciden. A las 2:30, profe. ¿2:30? Sí, por favor. Sí. Bien, entonces para podérselas ya colocar a las 2:30 y ya no tenga ningún problemita. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Sí? Cualquier cosa, pues bueno, nos vemos. ¿Sí? Cuídense, muchachos. Hasta luego. Buena tarde. Gracias.